empiezo a introducir, somos una mesa de debate sin moderador. Entonces, lo primero de todo es que nos vamos a presentar en su ausencia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, oye, en primer lugar, pues, yo soy Julio Jesús Sánchez García, yo trabajo en Telefónica y me dedico al tema de desarrollar proyectos que tienen que ver con la transformación digital de la sanidad. Aparte, en la Asociación de Salud Digital, pues soy parte de la junta directiva de la misma. Y mis compañeros, Antoni. Buenos días. Lo primero, gracias por la invitación, sobre todo porque vengo a mi tierra, que aunque resido en Vitoria, pues soy guipúzcoa y me encanta. Yo soy, como decía Antoni, soy presidente del Foro Español de Pacientes. Para los que no conocen el foro, es una organización que abarca a la gran mayoría de asociaciones de pacientes de España. Suelo poner el símil, es como una COE de empresarios, ¿no? Somos el interlocutor con la administración, tanto con las comunidades autónomas como con el Ministerio de Sanidad. Y bueno, nos dedicamos precisamente a trabajar en el área de las estrategias y en la defensa de los intereses de las organizaciones de pacientes y de sus familias. ¿Se oye? Sí. Soy Salva Vera. Muchas gracias también por la invitación a la organización del Congreso. Yo soy el CEO de MyEsfera. Nosotros estamos en Valencia. Somos una empresa que nos dedicamos a la automatización del flujo del paciente en los procesos hospitalarios, basados en la geolocalización del paciente. Y cuando digo automatización me refiero tanto en el registro del dato de forma correcta para que no dependa de la toma de dato manual por parte de los distintos profesionales, como a dar la información en tiempo real a los distintos profesionales y familiares y la gestión de las tareas de los distintos profesionales para poder incrementar la eficiencia y reducir el tiempo de no valor en los procesos hospitalarios. Bueno, pues aquí estamos tres que no somos médicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar aquí a hablar en un congreso de salud digital? Bueno, pues lo que nos ha encargado, que hemos aceptado encantados, ¿no? Es hablar de la experiencia del paciente, ¿de acuerdo? Pues en estas sesiones previas de la segunda semana de salud digital y en esta sesión primera del Congreso de Sanidad Digital, pues se habla de las innovaciones y se habla cómo la digitalización, la transformación digital, pues puede ayudar en la mejora de la sanidad. Pero, bueno, todo esto pues tiene un objeto final que es el bienestar del paciente y de algún modo pues tenemos que hablar de una cosa que está muy en línea con lo que es la sanidad digital basada en valor, que también ya este congreso, ¿no? Y es la experiencia que tiene el paciente y el valor que percibe el paciente de los cambios en las intervenciones sanitarias. Entonces aquí, pues tres que somos pacientes, al fin y al cabo, ¿no? De una forma o de otra, pues vamos a hablar del tema. Y hemos traído unos temas de debate que la primera pregunta va a ser para Andoni, nos la vamos a ir haciendo unos a otros, ¿de acuerdo? La primera pregunta va a ser para Andoni y es casi obligada, ¿no? Porque hablamos de la transformación digital de la sanidad y hablamos de la experiencia del paciente y lo primero que se nos ocurre preguntar es si a los pacientes se les está teniendo en cuenta o cómo se está incluyendo a los pacientes en este diseño de esta transformación digital de la sanidad, ¿no? Bueno, es una pregunta que tiene miga. Una de las mayores reclamaciones que hacemos todas las organizaciones de pacientes es la participación. Lo que estamos reclamando desde hace ya muchos años es que a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer estrategias en el ámbito sanitario, siempre se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones de pacientes. Digo organizaciones de pacientes porque no es lo mismo una organización de paciente que un paciente que puede tener una experiencia propia. Una organización de pacientes ya es una ocupación de personas que están formadas, que conocen cómo es la situación de su patología y de cuáles son las dificultades o las oportunidades y mejoras que puede tener. Desgraciadamente esto no está ocurriendo, no participamos todo lo que querríamos, ¿no? Suelo poner un ejemplo que ustedes habrán oído, que es en el año, creo que fue el año 20, creo que fue el 20, cuando se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión de la Reconstrucción, en el que, pues con todo lo del COVID, se juntaron, invitaron a cerca de 50 o 60 personalidades para debatir pues, qué decisiones se debían de tomar
por el impacto que estaba teniendo el COVID en España. Bueno, siempre digo que allí fueron académicos, políticos, escritores, catedráticos, fue todo el mundo. Casualmente solo hubo una representación que no estuvo allí, que fue justamente los que sumábamos las listas de fallecidos, ¿no? O las listas de enfermos, que eran los pacientes, y esto es algo muy significativo, que en una comisión en la que se debate qué es lo que hay que hacer para mejorar o prevenir y solucionar todos los problemas del COVID, el único que no se le ha pedido la opinión haya sido precisamente a los pacientes. Y ustedes dirán que es terrible. Lo más terrible de todo no fue eso. Lo más terrible de todo fue que nadie nos echó de menos. Eso es lo realmente terrible. Y esta es la situación en la que tenemos ahora los pacientes, ¿no? En la dificultad de poder participar en esos ámbitos donde poder dar nuestra opinión, ¿no? Otro de los puntos en los que estamos trabajando y parece que se nos ha prometido nuestra participación es participar en el Consejo Consultivo del Ministerio de Sanidad, que es una comisión previa a la Comisión Interterritorial donde los consejeros de sanidad deciden y debaten las políticas sanitarias que hay que aplicar en España. En esta comisión, en este consejo consultivo, pues aparecen todo tipo de representantes, incluso sindicatos, empresarios, pero una vez más no hay pacientes. Se nos ha prometido que vamos a estar, pero seguimos a la espera. Entonces, esto es a lo macro. A lo micro, pues volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? La importancia de que se conozca cuáles son las necesidades reales de los pacientes y a la hora de establecer determinadas estrategias, pues es muy importante, ¿no? No queremos tener un protagonismo que no sea otro más que el dar nuestra opinión, pero sí creemos que es importante porque somos realmente los que estamos en el día a día, ¿no? Y los que vemos cuáles son esas dificultades o esas oportunidades que se puedan mejorar. No sé si te he respondido. Porque yo creo que sí, Salva, ¿tú qué opinas? Sí, sí. Suficiente. Muy bien. A ver, yo creo un poco que en el tema de la transformación digital muchas veces lo que pasa es que se confunde el medio con el fin, ¿no? Es decir, sí es cierto que, por ejemplo, pues cuando se diseña una tecnología o cuando, no sé, pues se introduce un nuevo medio tecnológico a la hora de incluirlo dentro de un proceso de transformación digital de la sanidad, yo creo que sí se tiene en cuenta a los pacientes. Yo creo que los tecnólogos, yo soy tecnólogo, ¿de acuerdo? Pues sí que tenemos esto un poco ya interiorizado en cuanto a que el diseñar desde la experiencia de usuario. Y yo creo que tenemos claro pues, que aquí que nuestros usuarios, nuestros grupos de usuarios principales, pues son los pacientes y los profesionales sanitarios. Pero ahí se confunde el medio con el fin, porque no es el diseño de la tecnología, sino la transformación digital. Y la transformación digital no es diseñar tecnología, es diseñar un cambio en el proceso asistencial que incorpora tecnología. Y en ese sentido, yo creo que sí que efectivamente, como tú dices, pues existe un déficit, ¿de acuerdo? Un déficit que puede ser más macro a nivel, bueno, pues un poquito de contexto político, ¿de acuerdo? Pero también, sobre todo, en el nivel micro del diseño de las intervenciones, pues efectivamente, yo creo que ahí hay que tener muy en cuenta al paciente. Yo estoy muy de acuerdo con Andoni. O sea, yo he estado en muchos proyectos de muy diversa índole en el ámbito de e-health. Y como mucho se ha tratado al paciente para algo de interfaz de usuario, usabilidad, pero nunca se ha tenido en cuenta ni para el diseño ni para la funcionalidad. Y más, cuanto más cerca estás del ámbito hospitalario, menos. Es cierto que a lo mejor para temas de telemonitorización o de herramientas en el hogar se tiene más en cuenta, pero desde el punto de vista más ese de usabilidad, más que de muchas veces lo que es la parte más funcionalidad o analizar el problema real del paciente. Siempre está viendo más el problema de la administración, de la eficiencia, de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es mi impresión, ¿eh? O sea, que estoy bastante de acuerdo de que se tendría que tener mucho más en cuenta como best practice. Es que precisamente esa es una de las preocupaciones que tenemos los pacientes, ¿no? La digitalización la vemos como algo en el que existen enormes oportunidades, pero también existen amenazas, ¿no? Hablaban antes de que no puede haber ningún tipo de software que sustituya a un médico de atención primaria, ¿no? La relación médico-paciente está declarada como, nunca me acuerdo, como un hecho de bienestar para la humanidad, no recuerdo ahora la palabra. Y esa relación no hay que perderla. Y entonces, lo que es importante es que a la hora de acceder a tu médico,
no se pierda el contacto humano. Y esto es algo que nos preocupa. ¿Dónde están las oportunidades? Pues, por ejemplo, en el ámbito de los pacientes crónicos, que en España hay cerca de 17 millones de personas con patología crónica, pues existen infinidad de oportunidades porque los pacientes crónicos tenemos que acudir periódicamente a nuestro médico. Y muchas veces es para nada, para qué tal estás y poco más. O para ir a por una receta o cosas muy sencillas, ¿no? Aquí la tecnología ofrece maravillas, ¿no? Tienes que dejar de pedir permiso en el trabajo o no tienes que decir a un familiar que vaya. Existen estas grandes soluciones que nos van a venir muy bien. Pero también existen amenazas, ¿no? Y existe la amenaza de que aumentar mucho en el ámbito sanitario el tema de la tecnología puede excluir a un núcleo importante de población de tener esa facilidad de acceso a la sanidad, ¿no? Nosotros hace ya un año y algo, tuvimos una reunión con el Ministerio de Sanidad precisamente para pedirle ayuda para determinado núcleo de población, por lo general población mayor, personas frágiles, que tienen mucha dificultad con la tecnología. Y a veces la tecnología no estamos hablando de programas sofisticados, estamos hablando de un móvil. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos descargado la aplicación esta, ¿cómo se llama? Para el pasaporte COVID. ¿Y nuestros padres cómo lo han descargado? Una cosa sencillita, pues hemos tenido que ir allí, explicar y... Entonces, al Ministerio lo que le hemos reclamado es, de alguna forma, que se les acceda de alguna forma más sencilla poder acudir a su médico, porque desde el COVID hay mucha dificultad de acceder al médico, ¿no? Hay aumentar las listas de espera y... Cogiendo un poquito el hilo ese del COVID y un poco también el tema un poco de la pérdida mejor de trato humano o no, ¿no? Hay una de las cosas que venimos los tecnólogos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Es que la tecnología no es la barrera, sino el cambio organizacional, el cambio de comportamiento del profesional, del propio paciente, ¿no? Entonces, aquí tendría yo una pregunta para Julio Jesús, que Telefónica está muy implicada, entiendo, en todo este tema de los cambios, digamos, o la ruptura de barreras que ha habido durante el COVID, que fue principalmente un tema de, no diría teleconsulta, diría más de atención a distancia, ¿no? Del médico paciente, muchas veces mediante llamada y también en muchos casos mediante videollamada, o sea, un poco utilizando muchas de esas herramientas que ni siquiera eran las que se estaban diseñando para todo el tema de la teleconsulta. ¿Cómo habéis visto vosotros este cambio durante la parte más dura de la pandemia? Si se ha mantenido, si ha habido una reversión de esa apuesta por la teleconsulta, ¿cómo se lo han tomado los pacientes en este caso? O sea, ¿lo han aceptado bien? ¿Regular? Pues es una muy buena pregunta, evidentemente, Salva, porque efectivamente de algún modo estamos en la pospandemia, ¿no? Y es cierto que durante la pandemia, bueno, pues oye, no sé, con los problemas que hubo, pues evidentemente cayeron muchas barreras, ¿no? La primera es que, oye, pues la consulta pasó a ser teleconsulta, pasó a ser consulta telefónica, ¿no? No nos engañemos, tampoco había tanta videoconsulta por ahí implantada. Pero sí es cierto que esa barrera, al menos en lo que tiene que ver pues, con los prestadores sanitarios, sí ha caído y la implantación de la consulta a distancia, que ya bueno, pues hay consulta presencial, consulta telefónica y videoconsulta, casi se está generalizando. Ahora bien, como preguntemos a día de hoy a los pacientes si están más contentos o menos contentos que antes de la pandemia, pues ¿qué pasa? Bueno, pues se mezcla por el camino un problema básico y fundamental que es el déficit de profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de fondo y es que muchos pacientes entienden que este tema, que a la postre es una ventaja, que se introduzca la consulta a distancia como un medio siempre complementario, ¿no? En función de lo que dice Andoni, que evidentemente debe ser complementario porque hay personas que, pues, que no van a poder acceder a él. Pero esto, que es una ventaja a priori, también está viéndose hasta cierto punto de una forma negativa porque se ve como una especie de parche o como una especie de tapar lo que está siendo un problema, y un problema real y tangible y claro de la sanidad, que sobre todo en atención primaria y especialidades como pediatría, pues faltan profesionales ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues probablemente
la opinión de los pacientes ahora mismo no es muy buena, aunque sí, digamos que nos traemos de ventaja, esto que digo, ¿no? Que de algún modo las barreras se han roto y hoy en día se ha hecho habitual lo que antes era excepcional. Yo tampoco creo que sea tan mala. No quiero que quede una sensación de que es mala. Yo creo que hay un núcleo de población. Yo tengo 3 hijos y el otro día me cogieron las tarjetas de crédito, las escanearon con el móvil, no sé qué, mira, ya puedes pagar con el móvil. Hay un núcleo de población que domina de maravilla todo lo que es la tecnología y yo creo que este grupo de población, la tecnología les viene de maravilla, ¿no? Porque precisamente van a poder tener esas teleconsultas y demás. ¿Qué ocurre? Que si vamos un poco a la raíz, a la columna vertebral, nosotros lo que pedimos es el trato personalizado. ¿Por qué? Yo siempre digo una cosa, cuando se le diagnostica a una persona una enfermedad, automáticamente en el mismo momento que te han diagnosticado esto, te llevas una mochila con 2 conceptos, miedo y soledad. Y esto es algo que tienen que tener, que se supone que tienen en cuenta los médicos, los enfermeros, los profesionales sanitarios, también los trabajadores del ámbito de centros de salud o de hospitales, porque también son importantes a la hora de la relación con los pacientes. Pero claro, la falta de médicos hace precisamente bueno, pues que vayan pues eso, a toda velocidad y esto al final afecta a la atención, ¿no? Cuando hablo de miedo y cuando tú estás delante de la consulta de un médico, el médico te dice, ¿estás bien? Y tú le dices, sí, sí, leches, estoy cagado de miedo, pero te cuesta, o sea, tienes que tener esa conexión con tu médico, esa familiaridad para poder sacar lo que llevas dentro, ¿no? La soledad, esa soledad de que tienes miedo a cómo va a ser esa enfermedad, si vas a poder llevarla a cabo, si vas a tener dolores, la soledad propia que también te origina la propia sociedad, porque no nos han educado a convivir ni con la muerte ni con la enfermedad. Entonces, cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, estos 2 conceptos se llevan, ¿no? Y nosotros, nuestra organización se fundó en el año 2004, la fundó el doctor Albert Jovel. Hay una frase que la tenemos siempre en la cabecera, ¿no? Y lo que decía el doctor, que ya falleció, desgraciadamente, y él decía, cuando vas a la consulta, lo que tienes que tratar es primero al enfermo y luego la enfermedad. Es decir, primero hay que tratar a la persona. Y luego, cuando ya has empatizado, ya parece que llegas a ese ambiente en el que ya se puede empezar a hablar, empezamos a hablar de tu patología, de tus síntomas, de tus molestias, de tu tratamiento, etcétera, ¿no? Esto es lo que, igual es mucho pedir, hay que intentar que la tecnología se aproxime, ¿no? Y como también ha dicho antes el ponente anterior, pues también poder facilitarle que la tecnología ayude precisamente a conseguir esto dentro de las consultas, ¿no? Que haya una relación directa con tu paciente y que esto te permita tener una mejor... Porque además lo que hay que intentar es que el paciente sea el actor, no el espectador. Y venimos de donde venimos y antes al médico se le trataba de usted, bueno, igual ahora también, pero se le trataba con un cierto miedo, con una cierta distancia, y esto hay que ir rompiéndolo precisamente para que el paciente interiorice su patología, su tratamiento y se sienta protagonista, ¿no? de cuál es la solución a la cura. Yo quería hacer una pregunta, porque a mí hay un tema bueno, hablamos últimamente, por desgracia, hablamos mucho de los centros de salud de atención primaria, precisamente lo que mencionabas sobre la falta de profesionales, pero hay un ámbito que es el hospitalario, ¿no? Que a mí sí que me gustaría saber cuáles son esas mejoras o las principales mejoras que se trabajan o que se realizan, ¿no? En el área de la experiencia del paciente en los hospitales. Sí, a nivel de, claro, la experiencia del paciente en la hospitalaria, de base, la gente no va a divertirse al hospital, ¿no? O sea, es una experiencia normalmente mala, ¿no? El contexto. Al final, para mí hay varios factores que hacen que esa experiencia sea mejor o peor, ¿no? Por supuesto, uno es el resultado, ¿no? De lo que sea, si es que ha sido urgencias o te van a operar o demás. Eso para empezar, pero después hay varios factores que ya no son clínicos, que tienen que ver con el tiempo, con el trato al paciente y con la información.
que tiene el paciente y el familiar durante este proceso, ¿no? Yo creo que todos hemos estado una vez ingresados en un hospital y hay veces que parece que esta es una atracción, digamos, no sabes qué es lo siguiente, ¿no? Nadie te ha informado realmente de cuál es tu siguiente paso, no tienes una información real de en qué momento estás del proceso, ¿no? Y cuando hablo de tiempo, me refiero, por ejemplo, a la lista de espera quirúrgicas, ¿no? O sea, eso es una cosa que se ha disparado, ya eran muy altas y ahora con la pandemia, además, se sabe que hay una lista de espera que está, que no diría oculta, sino que aún no ha emergido porque hay una lista de espera en el diagnóstico, ¿no? Porque al final todo lleva un retraso, entonces cuando emerja, pues aún va a ser mayor esta lista de espera. Entonces, la experiencia ya empieza antes incluso, cuando es en el caso de las cirugías, antes de ir al hospital y es ese tiempo que tienes que esperar, ¿no? Y ya cuando hablo de tiempo también me refiero al tiempo en el hospital. Al final en el hospital la gente quiere estar el menos tiempo posible. Si estás en unas urgencias, cuanto más tiempo esperas a ser atendido o a la prueba, o pues peor experiencia tienes como paciente, o bueno, o también cuantos menos días estés en el hospital mejor, y en caso de una intervención, pues todos estos tiempos muertos que a veces te echas en la preparación, en la recuperación y demás, pues son mala experiencia para el paciente. El trato al paciente, el trato del profesional, que muchas veces viene también muy alineado con el estrés que tenga ese profesional sanitario. Estamos diciendo que faltan profesionales sanitarios, ¿no? Pues muchas veces el estrés, yo recuerdo un proyecto que hicimos en Francia, en el que entramos en una unidad de cirugía mayor ambulatoria en la que habían reducido el personal de enfermería, pero habían aumentado, duplicado la capacidad del lugar. Pues el estrés que tenía ese personal pues se reflejaba en el trato al paciente, ¿no? Y después, cuando hablo de la parte de información, pues es muy importante tanto el paciente estar informado de cuál va a ser su experiencia. Nosotros hicimos un proyecto que era de gestión de estrés del paciente cuando iba a ser operado, que recuerdo que al final lo que hacíamos era ponerle un vídeo de cómo iba a ser el entorno donde iba a estar, las fases que iba a pasar por el hospital, incluso entrando con realidad virtual desde que entras al hospital, y explicarle pues cuáles eran los distintos pasos que se iban a dar en su intervención, ¿no? Eso, aunque parezca que había diversidad de opiniones de que podía estresar al paciente, en realidad lo que hacía es que el paciente ya, digamos, se lo tomaba de nuevas. Entonces era consciente de lo que ocurría. O un familiar en el que estás operando al paciente y no sabe si ha entrado a operarse, si ha salido, cuánto tiempo le queda, si hay un retraso. Todo eso es lo que genera también ansiedad. Y esa ansiedad además se contagia entre pacientes y profesionales, ¿no? Entonces son las áreas donde fuera de la parte clínica, que ya es la parte de gestión, se puede mejorar. Se puede mejorar, en nuestro caso, haciendo un poco... en nuestro caso trabajamos eso, con la automatización del proceso. Primero, trabajamos en la reducción de las listas de espera, trabajamos en dar información al familiar en tiempo real, trabajamos en reducir los tiempos de no valor, y eso es lo que puede mejorar una experiencia que, siendo hospitalaria, pues nunca es la más gratificante, ¿no? Sí, fíjate que además tocas dos puntos que yo creo que son muy importantes, ¿no? Es decir, en primer lugar, ese patient journey, ¿no? Pues no empieza en la puerta del hospital, probablemente empieza antes, porque oye, pues a lo mejor pues es una cirugía programada o cualquier cosa esta, pero tiene que cubrir de algún modo pues lo que empieza probablemente antes de ir al centro hospitalario, ¿no? Y tiene que cubrir también pues lo que pasa después de salir del centro hospitalario, ¿no? Y luego además la otra dimensión, por así decirlo, de ese patient journey es el de los familiares y los cuidadores, ¿no? Es decir, que también hasta cierto punto muchas veces en muchos procesos pues son los grandes olvidados, ¿no? Pero estos familiares, cuidadores, acompañantes, pues tienen también una experiencia en el contacto con la sanidad y es una experiencia pues que merece ser cuidada y merece ser mejorada con la transformación digital. Sí, hay que cuidar la información, sobre todo de los cuidadores y familiares, y también el aspecto psicológico. Yo recuerdo mi experiencia anterior, porque ya llevo 20 años, cuando estaba de presidente de la Asociación de Diabetes en Álava, cuando había un debut de un niño, nos llamaban
y acudíamos a los 2 o 3 días al hospital y teníamos un contacto con los padres. Entonces te encontrabas a los padres pues destrozado. Por cierto, yo soy padre, ya lo he dicho antes, mis inicios hace 20 años fueron precisamente así, con un debut, con un hijo con diabetes. Y yo recuerdo siempre que cuando iba a hablar con los padres y les ves al hombre y a la mujer muy angustiados y que te miran muy atentos, ¿no? Y mi primer consejo siempre era el estado emocional. Es decir, ahora es muy importante que los familiares, los cuidadores que sois vosotros, estéis bien emocionalmente. Es decir, si empezáis a tener problemas de ansiedad, de depresión, o sea, pensar que la decisión que vais a tomar le va a afectar al niño o a la niña. Entonces, hay que tener muy en cuenta precisamente a los cuidadores, a los familiares, ¿no? Muy bien. Oye, pues cambiando un poco de tercio, Andoni, un tema que también sabemos que está bastante de actualidad, ¿no? Que podría tener mucho que ver con la experiencia del paciente, en el domicilio y que es la dispensación de los medicamentos, ¿no? Aquí, cuando entramos en el tema de medicamentos y entramos en el tema de sanidad, pues, oye, da la impresión que nosotros pensamos, Dios mío, Amazon, a ver si se va a meter aquí Amazon. Empresa a la cual todos tenemos un miedo horrible de que se meta en la sanidad, pero que pasa por nuestra casa 2 veces al día. Entonces, Andoni, este tema, ¿cómo está? Es decir, la dispensación de medicamentos a domicilio, que hoy en día no es una realidad, porque todo el mundo vamos a la farmacia por ellos, ¿no? Es decir, este tema, ¿cómo piensas que está y cómo piensas que va a avanzar? Es un tema que está muy de actualidad, sobre todo desde que llegó el COVID, ¿no? Porque una de las primeras reclamaciones que nosotros hicimos al Ministerio de Sanidad, a Salud Pública, fue precisamente de qué forma los pacientes crónicos podíamos evitar ir al hospital a recoger nuestra medicación. Porque en aquel momento, claro, las personas con patología crónica, un contagio de COVID, pues era el riesgo muy grande, ¿no? Y ahí surge un poco todo este debate, ¿no? Yo sobre todo creo que la importancia del debate está en el domicilio. España estamos en el 22, dentro de 20 años, 25 años, según un informe que sacó la ONU, vamos a ser el país más envejecido del mundo. Ahora mismo hay 9 millones de personas, hoy hay 9 millones de personas mayores de 65, hay 3 millones de personas mayores de 80. Es que dentro de 20 años prácticamente la mitad de la población va a ser mayor de 65. Y esta es una ola que viene, por cierto, que todo el mundo la conoce, y que tenemos que de alguna forma poner los medios o los remedios porque nos vamos a encontrar precisamente esto que estás hablando, ¿no? El tema de la atención domiciliaria, la dispensación de medicamentos en el domicilio. Nosotros desde el Foro Español de Pacientes, ¿qué es lo que reclamamos? Pues una figura que creo que ha hecho uno de los papeles más importantes en la época del COVID, que es la figura del farmacéutico comunitario. Nosotros lo que reclamamos a la administración, a las administraciones, es que la dispensación de los medicamentos vaya vía farmacia comunitaria. Es decir, efectivamente, ir a un globo pues es algo que asusta. Asusta porque estamos hablando de medicamentos, ¿no? Precisamente mañana tengo una jornada sobre seguridad del paciente con el medicamento en el Ministerio de Sanidad, porque se producen muchos errores de medicación. Entonces, lo que no queremos es que, de alguna forma, por abaratar o por agilizar no sé qué, se utilicen este tipo de mensajerías o transportes y no se utilicen a personal o profesiones que están muy formadas en ese tema. Porque además es que cuando tú llegas y te dan yo he estado en una consulta, me han dicho, mira, tienes que tomar esta pastilla cada X horas y esta otra cada cual. Total, que me levanto y digo, perdona, es que me has dicho, ya se me ha olvidado. Esto en gente mayor, gente frágil, necesitas de alguien que cuando te dé la medicación, si tienes alguna duda, la puedas explicar, ¿no? Y aquí reclamamos y reivindicamos esa figura, la de la farmacia comunitaria, que España es el país con más farmacias comunitarias de Europa. Tenemos 23.000 farmacias. O sea, debajo de casa prácticamente todos tenemos una farmacia. Por lo tanto, es algo que puede ser sencillo. Claro, lo digo yo, que no tengo ni idea. Si le preguntamos a la administración puede ser tremendamente complejo, pero que creemos que es el punto más cercano y además que el farmacéutico es otra de las figuras que los pacientes tienen una muy buena relación, ¿no? Sí, en ese sentido, no tiene nada que ver con Mayesfera, es un
de esto que presentaban startups, ¿no? Y ves la presentación en el jurado y era una muy interesante. O sea, lo que habían hecho era una especie de máquina de tipo Nespresso, que es un dispensador para tenerlo en tu casa, ¿no? Y entonces, cuando te dispensaba, digamos, o sea, te daban la receta con la medicación, esto vía una app, ya tenían, digamos, un catálogo de farmacias. Los farmacéuticos, pues entiendo que pagaban a esta empresa por estar en ese catálogo. Entonces, lo que hacía el farmacéutico es prepararle como el recipiente, el package que hacían de la medicación, que era una rueda, el pastillero, pero era un pastillero especial, porque era una rueda que es la que meten en la máquina esa y te va dispensando pues, a tal hora, con su aviso y su alarma y demás. Y uno de los problemas que tenían era justamente ese, ¿no? Decían, claro, el modelo de negocio estaba bastante bien, porque la farmacia tenía el ingreso de vender la medicación, ¿no? Es verdad que tenía que preparar ese, porque claro, son los únicos que pueden prepararlo. Ellos, digamos, pues tenían el esto de la app, pues lo que sacaran del modelo ese y del alquiler del dispositivo, pero tenía el problema de exactamente, o sea, tenía que ocasionar que el familiar irá por el pastillero y llevarlo a casa y colocárselo a la persona mayor o bien mandarlo vía mensajería, pero entonces entramos en este problema de si Globo o Amazon te pueden llevar ese... Bueno, al final te llevan la comida también, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto es comparable, ¿no? Pero es cierto. Pero estaba muy, muy interesante el modelo. Hay un tema también que dentro de la digitalización es otra de las cuestiones que además hace poco le mandamos un escrito al Ministerio, es la relación entre la farmacia comunitaria y el médico de atención primaria. Nosotros somos defensores de que el historial del paciente también esté en la farmacia y somos defensores de que la farmacia comunitaria tenga vía directa con el médico de atención primaria. Cuando hablas con los médicos de atención primaria también te dicen, tiene que ser compartido, porque es cierto que los pacientes también tomamos medicamentos que no van unidos a receta y que el médico de atención primaria no lo conoce. Pero esto lo que permite es que el paciente tome mejor su medicación, que tenga menores errores de medicación, efectos secundarios, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que la digitalización podría hacer un papel muy importante. Sí, ¿no? Y además, pues ya yo creo que viene obvio, a partir de lo que decís vosotros dos, unir también lo que es el ámbito de lo social, ¿no? Porque claro, nos hemos metido los tres aquí con el paciente crónico en su casa, ¿no? Estamos tratando de arreglarle la medicación y a lo mejor lo que tiene el pobre es que no puede limpiar la cocina, ¿no? Quiero decir que entonces son muchas las necesidades que surgen en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también las soluciones que tienen que ver con una visión integral de la persona, ya no solo como paciente, sino como persona que en su vida habitual, en su domicilio, pues puede tener la necesidad de unos cuidados que tienen que ver con su cuidado médico, pero también como su cuidado como persona, ¿no? Son muy importantes. Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, si yo creo que podríamos dar aquí un poco al público la oportunidad también de plantear algo que tenga que ver con la experiencia del paciente, que seguro que todos sois pacientes de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues si queréis hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión. Perdón. Hola, bueno, soy Ana Miquel, que he hecho una exposición antes. Quería daros la enhorabuena, lo primero, porque me habéis mantenido la atención de pregunta en pregunta y no voy a hablar con mi papel que he hablado antes, voy a hablar con otro papel, es el de la madre de una niña, una hija con enfermedad crónica, lo cual he entendido muy bien. Eso cambia la vida y cambia la perspectiva. Y bueno, quería daros la enhorabuena porque habéis tocado muchas cosas. Creo que es Andoni, ¿no? Ha dicho, Sí. Cuando te conviertes en enfermo crónico, lo primero que te llevas es miedo y soledad. Totalmente de acuerdo, incluido a veces, añadimos para algunas enfermedades, no es mi caso, pero estigma incluso, ¿no? Que el estigma es una parte de soledad aún más dura. Y luego te complicas la vida, y por eso habéis sacado el tema de la medicación, porque la vida cambia y se te complica de una manera absoluta.
Y yo creo que sí que la tecnología nos ayuda a tener la vida más sencilla. Habéis hablado de cosas de medicamento partiendo de que casi todos tenemos receta electrónica, si no estaríamos en otro nivel, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero sí que, bueno, simplemente comentar que desde mi punto de vista, hoy todavía a veces hablamos demasiado del papel de paciente y del papel de la persona, pero creo que nos queda mucho trecho. Creo que cuando un profesional sanitario tiene un paciente delante ve un código diagnóstico y cuando un paciente vive la enfermedad desde su casa está viviendo esa soledad y ese miedo que no tiene que ver con un código diagnóstico, que tiene que ver con la vivencia. Y nos queda todavía mucho y sobre todo en confianza de unos en otros. Es decir, si queremos crear cosas que realmente sirvan y que realmente aporten, o lo hacemos juntos o seguiremos haciendo cosas que no llevan a ninguna parte. Entonces, bueno, daros la enhorabuena porque creo que habéis tenido una mesa muy empática en la que os habéis puesto los unos en el lugar de los otros y ese ejercicio creo que es muy bueno. Pues Yo, muchas gracias. yo siguiendo lo que dices, pues aprovecho para animar. Yo a los médicos les digo que lo que tienen que hacer es, cuando están en la consulta, recetar asociaciones de pacientes. Yo creo que cuando tenemos una experiencia de estas, la asociación de pacientes hace un papel en el que te explica el proceso por el que tú vas a pasar, que otros pacientes lo han vivido ya, te consuela de alguna forma, aquellos problemas que tienes te ayuda a resolverlos, entra en el ámbito más social que no en el ámbito médico, y tanto desde el punto de vista de los médicos como del propio paciente, una asociación de pacientes ayuda mucho. Yo soy empresario, yo llevo 20 años de voluntario, yo llevo 20 años viajando sin cobrar un duro y mi vida cambió. Mi vida cambió cuando hace 21 años, 20 años y medio, sonó el teléfono de mi despacho y era mi mujer, que la niña le había dado azúcar y tenía 16 meses. Y eso es un shock, porque todavía estaba con el biberón. Y entonces te dicen, pásate por una asociación. Y vas allí y ves a otros padres, ya te alivias un poco y bueno, y empiezas a entrar y aquí estoy. Al final esto se ha convertido pues en una vocación, ¿no? Pero cualquier tema de estos, acudir a las asociaciones que os ayudarán mucho. Sí, incluso, fíjate, recogiendo un poco la idea que dices, ¿no? Pues, tú llegas a este momento doloroso, ¿no? De tener este tipo de diagnósticos, que efectivamente lo que pasa es que muchas veces el paciente se va a su casa con muchísimo miedo, con muchísimas dudas y además en ese tiempo de soledad que pasa entre las consultas, pues ¿qué hace? Pues buscar información muchas veces de forma totalmente descontrolada, ¿no? Aparece el doctor Sí, Google, hola, sí, soy sí. el doctor Google y aquí hay un montón de información de muy dudosa calidad, ¿no? Porque además todos sabemos un poquito que Google, oye, pues al final te filtra aquello y te lo prioriza en función de una serie de criterios que son económicos porque tiene mucho que ver con el SEM, con el SEO y con todas estas cosas que saben los community managers, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que, por ejemplo, siempre he hecho en falta, ¿no? Y creo que no está por parte de los servicios de salud suficientemente explotada y normalizada, no es tanto la prescripción de apps en consulta, ¿no? El famoso DIGA, sino la prescripción de contenidos educativos validados que, bueno, pues que estén a disposición de los profesionales para que ante determinadas patologías pues sea, oye, pues te salgas de la consulta pues con una guía clara de dónde consultar y de qué fuentes leer a la hora de que pues tengas información, pero información adaptada a tu circunstancia como paciente y validada científicamente. No sé. ¿Se me oye? Oye, a ver, solamente quería decir una cosa, a ver si, para que no se me entienda mal, desde mi punto de vista de médico, sí que quería apuntar que muchas de las cosas que estáis hablando, el papel de la enfermería tiene que ser predominante, ¿eh? No solo desde los centros de salud, sino también a nivel hospitalario. No quiero decir porque estamos siempre hablando médico, pero mucho de lo que estamos diciendo forma parte casi del papel de enfermería. Del médico sí, pero la enfermería, bueno, sobre todo casi, ¿eh? Muy bien, Sí, La parte hospitalaria es clave. la enfermería y la especialización. Es otra de las grandes reclamaciones que hace enfermería. Sí, estoy de acuerdo.
quería preguntarle, esta brecha digital, ¿no? La población cada vez aumenta, ¿no? No va a ir en contra de la propia salud de millones de personas, ¿no? Que no solamente no tienen acceso en su casa a medios tecnológicos, etcétera. ¿Qué piden ustedes como pacientes a la administración? Facilidad. Es decir, todo el mundo, bueno, es que si puedo, si empieza a pedir, es que me acaba, ¿qué pide? Y empieza a pensar y yo, para, vamos a ir a resumirlo. Facilitar. A ver, todos han escuchado las dificultades que tienen las personas mayores en el acceso a la banca. Nadie habla de las dificultades que tienen las personas mayores, que son los grandes clientes en el área sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que reclamamos nosotros al ministerio? Pues nosotros le mandamos una relación de propuestas, pues de cosas tan sencillas como un teléfono. Es decir, tener un teléfono que realmente te coja. El poder trabajar con asociaciones de pacientes para poder ayudar a estas personas a que tengan una mayor facilidad de acceso a los centros de salud o al hospital. Es decir, al final de lo que se trata es que se tenga en cuenta esta problemática. Y sobre todo porque tenemos un problema muy grande de envejecimiento, pero también tenemos un problema que se habla pero no se hace, que es el de la España rural, la de los pueblos. O sea, hay infinidad de pueblos que no hay médico, el farmacéutico lo tienes a no sé cuántos kilómetros. Bueno, hay que buscar soluciones para esto, porque es necesario. Después de estar en el ministerio, estuvimos en el Congreso de los Diputados, estuvimos con varios grupos políticos, se presentó una proposición no de ley, se aprueba por unanimidad, pero ahí se queda. Entonces lo que reclamamos es eso, buscar fórmulas que igual pueden ser las tecnológicas, es decir, porque no vamos a pensar que todo es un problema pero hay mucho aislamiento, hay mucha dificultad de acceso, y ver de qué forma se puede conseguir y facilitar ese acceso a las personas pues, que tienen esas dificultades. No voy a ser yo el que desde aquí pida a la Administración Pública Española que le ponga algún tipo de aparato a las personas mayores en estas circunstancias, más que nada porque se me va a ver mucho el plumero trabajando en Telefónica, pero bueno, pero evidentemente, a ver, tecnología hay, ¿no? Y yo creo que hay soluciones adaptadas a determinados colectivos y que no pasan por ponerles un teléfono móvil, sino que, bueno, oye, pues con el tiempo, vuelvo más un poco a lo social que a lo sanitario incluso, pues habrá asistentes domiciliarios que además pues serán una combinación de personas y de otro tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Pues que nos ayudarán y nos ayudarán a que estas personas mayores pues estarán mejor cuidadas y probablemente haya que ponerles el dispositivo, ¿de acuerdo? Para que eso sea así. Y es que hay que invertir, porque hay que invertir en la salud y en el bienestar de nuestros mayores también, que es una cosa lógica. He visto un montón de, varias soluciones de este tipo, ¿no? Y de plataformas. Y lo que pasa es que al final es esa adopción, porque hay veces que estás como en el día de la marmota, ¿no? Es decir, había un proyecto, nosotros participamos en un proyecto europeo que ya hacía una plataforma para hacer este tipo de aplicaciones. Ahora hay otro nuevo, pero no termina de consolidarse, ¿no? Y yo no sé si ahí a lo mejor una empresa como Telefónica tendría que apostar mucho más, ¿no? Es que muchas veces este tipo de inversiones, yo la experiencia que tengo es que la administración lo contempla como un gasto. Y muchos temas del área sanitaria, la gran valoración que se hace, la primera de todas, es la económica. Y no se tiene en cuenta que una complicación, un ingreso hospitalario, un diagnóstico tardío. Yo recuerdo una reunión que estuve con 5 o 6 comunidades autónomas en la que se discutía el cribado. Y estaba la del País Vasco. Y recuerdo que la comunidad del País Vasco decía, no, nosotros el cribado del cáncer de colon, mandamos el sobre con el botecito. Además dije, sí, fue mi regalo de cumpleaños cuando cumplí 50, el sobrecito, dije, ¡buah! Y había discusión del coste que tenía o no tenía. No, es que claro, si meto el botecito cuesta medio euro más. Claro, y ahí le decían, ya, pero ¿qué supone un diagnóstico de cáncer de colon? Es decir, si tú con medio euro más puedes prevenir esto,
el ahorro que estás llevando a la sanidad, a las cuentas de la sanidad, es muy grande, ¿no? Y en esto es donde yo creo que hay que trabajar mucho. Es decir, políticas o inversiones que al final van a reducir, porque desgraciadamente el gasto sanitario en España cada año va aumentando y va aumentando y va aumentando. Cada vez hay menos recursos, cada vez tenemos más listas de espera, 70 de cirugía, 200 para ir al especialista. Cada vez más pacientes están yendo a la sanidad privada, que no digo que sea malo, porque nosotros también defendemos a los pacientes de sanidad privada, que ya es un 30% en España, pero hay que invertir en tecnologías y en aplicaciones que precisamente consiguen esto, un ahorro en la sanidad. Sí, es un tema de cortoplacismo. Bueno, hay un business case que demuestra un ahorro, pero ni siquiera es de la misma responsabilidad, ¿no? Primaria, especializada, hay mucho, digamos, y después hay muchas veces que pues, una inversión contra un ahorro futuro. Después los sistemas tienen que ser sostenibles. Ahora se está haciendo mucho con todo esto de los fondos Next Generation, mucha inversión, o se espera que haya mucha inversión, pero después todo eso hay que mantenerlo, porque si no será como cuando se hace un piloto que después no se mantiene, pero a lo grande, ¿no? Y todo eso pues va a ser muy interesante ver cómo evoluciona. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos cumplido el horario, pues pasado un poquito. Si queréis, lo que hacemos es que, bueno, pues ahora pues en la comida pues podemos seguir comentando. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias.